a Conexiones Invisibles. César, buen día, es un placer estar aquí nuevamente compartiendo estos minutos contigo en estas Conexiones Invisibles, hablando de derecho ambiental. César, debo de reconocer que tú has sido un pionero dentro de la rama del derecho ambiental, dentro del derecho ambiental per se. Has sido uno de los innovadores y reconozco que tienes mucho conocimiento. Me atrevería a decir, y que me disculpen algunos, que eres de los que más sabe de derecho ambiental. Entonces, por eso, no te rías. Como bullying. No te rías, que esa es la realidad. De ahí que te robo estos minutos para hacerte algunas preguntas para aquellos estudiantes de derecho que no conocen del derecho ambiental o que están interesados. Partiendo de esto, quisiera por favor que me definieras en qué consiste el derecho ambiental propiamente dicho. Lo primero que te voy a decir, doctor, a mí no me busque problemas con mucha gente que está primero que yo en este tema del derecho de medio ambiente. Ya había jueces de la Suprema Corte de Justicia que habían estudiado el tema del derecho ambiental, aunque era muy sectorial, vinculado más al aprovechamiento de los recursos forestales, pero ya lo hacían. Y este es un país con una larga data de expedición de normas ambientales que se dictan y que no se cumplen, sí. Y que lo explica la sociología jurídica también. Mira, el derecho ambiental en la República Dominicana ha tenido una evolución interesante, sobre todo a partir del año 2000, con la ley 6400, porque la ley 6400 organiza todo el sistema. Al organizar el sistema empieza a dar competencias distintas, diferenciadas, y establece también los conceptos de delito ambiental y de infracciones administrativas, establece la responsabilidad por daños al medio ambiente, y la ley empieza a dotar de instrumentos para hacer una gestión ambiental integral de la República Dominicana, es decir, desde los bosques hasta los arrecifes de coral, desde los humedales hasta la biodiversidad. Abarca todo este conjunto de ambientes, todos estos recursos naturales, que hoy se le llaman más bien bienes ambientales. Un recurso es algo que parece ser que para consumirlo. Recuérdate que el derecho ambiental tiene parte de muchas premisas que han ido cambiando con el tiempo, como de que los bienes ambientales o los recursos naturales son inagotables, cuando ya sabemos que no lo son. Comprendo. César, pero ¿qué es el medio ambiente? No sé si es correcto utilizar esa frase, medio ambiente, pero ¿qué es en sí? No, es incorrecto, es una tautología, es innecesario, es como decir sube para arriba o baja para abajo. Se debe decir ambiente. Y el ambiente, está definido el concepto de medio ambiente porque todavía es más fácil, mucha gente lo entiende, lo capta rápido cuando se habla de medio ambiente. A veces tú puedes decir, estoy en un buen ambiente y no necesariamente te refieres al entorno en el que estás. Entonces, el medio ambiente o el ambiente, que es la forma correcta en derecho ambiental de referirlo, es el conjunto de elementos vivos y no vivos que interactúan entre sí. Son esas conexiones invisibles, como se llama nuestro programa, que hace que las cosas funcionen. Es esa mano que mece la cuna invisible que no se ve pero que duerme al niño. El derecho ambiental tiene que ver con muchos fenómenos que se dan de interacciones en la naturaleza, más que con elementos particulares identificables per se, como los vertebrados, como los mamíferos, como el sol o como el suelo. Tanto los elementos bióticos, vivos, como los elementos no bióticos, pero más que ellos dos, o la yuxtaposición de esos bienes, es más una interacción que no se nota. ¿Cómo interactúa, por ejemplo, una montaña con la nube para luego producir el agua? Eso es derecho ambiental. Excelente. César, hay muchas leyes, muchas legislaciones dentro del derecho ambiental, pero son eficaces estas leyes. Me gustaría, por favor, que me definieras eficiencia y lo eficaz de estas legislaciones. Mira, la pregunta también es interesante porque uno dice, vean, que ¿cómo es que en el país hay tantas leyes? Y cada rato se plantea la creación de una ley como una solución mágica a un problema. Y es probablemente el primer paso para organizar o para apropiarse del problema. El primer approach de un problema es quizás crear la ley, no la solución. La solución tiene que ver con que la gente la acate. En tiempos de la colonia se decía que se acataba la disposición del rey, pero no se cumplía. Entonces, los temas ambientales tienen ese mismo problema. Qué interesante, hay un ave aquí que nos visita. Sí. Lo importante del tema ambiental es que cómo es que se explica que hay tantas normas y el deterioro de los recursos naturales cada día es peor. Bueno, hay una teoría de la sociología jurídica que explica la teoría de la eficiencia
y de la eficacia de la ley. Una ley es eficiente cuando, por ejemplo, tú quieres proteger los cangrejos de San Pedro de Macorís, tú dictas un periodo de veda en tiempos de reproducción para garantizar que las poblaciones subsistan. Entonces, es eficiente si cuando tú dictas la norma de prohibición de la veda, tú también tomas en cuenta que hay que proteger los manglares, porque los cangrejos de San Pedro de Macorís están vinculados con la conservación y la protección de los manglares, del ecosistema del manglar. Entonces, cuando tú no tomas en cuenta el hábitat del animal y solamente el animal per se como su población, esa ley está siendo ineficiente. ¿Qué ocurre cuando tú quieres proteger la ley, proteger el cangrejo? Lo proteges, estableces tu periodo de veda, pero también abarcas sus ecosistemas. ¿Qué ocurre cuando tú no tomas en cuenta que hay un vínculo biológico de demanda de ese recurso con las comunidades aledañas a la zona? Es decir, hay gente que vive de la captura y de la venta del cangrejo y lleva el pan de su casa con la venta de estos animales. Entonces, la ley tiene que tomar en cuenta no solamente el periodo de veda, el hábitat del animal, sino también esa vinculación social que existe entre las comunidades y el cangrejo, porque si viven de ella todo el tiempo y tú llegas con una prohibición negativa, la gente no te la va a acatar, no te la va a cumplir y esa ley va a ser totalmente ineficaz. Podrá ser eficiente, pero es ineficaz. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de establecer una ley o una norma ambiental, hay que hacer un trabajo social previo que identifique además alternativas para esa comunidad, porque si no, no te la van a cumplir. Y eso es lo que ocurre, que hay muchas leyes que son ineficientes. O sea, la gente va a los acuerdos de París, la gente va a convenios internacionales, acuerda un tema de prohibición de algún elemento, ya sea químico, de cualquier disposición, cuando llega al país se da cuenta que el sector productivo dominicano no tiene la capacidad ni tecnológica, ni científica, ni económica para poder hacer los cambios requeridos para poder cumplir con los compromisos internacionales ambientales. Por eso siempre he pensado que es ilusorio pensar que un Estado, un gobierno, un presidente o un ministro va a hacer los cambios que sean de la luz, de la noche a la mañana, como si fuera una varita mágica de los problemas ambientales. Los problemas ambientales hoy en día requieren el consenso del sector productivo, del sector privado, que es el que mueve la economía, y de un cambio en la conducta de la gente y, por supuesto, de un Estado comprometido con esos cambios. Un ejemplo de esto, de la eficiencia y la eficacia de una norma, ya en términos generales, fue un caso que ocurrió hace unos meses de un niño, no recuerdo ahora mismo la localidad, que en pleno toque de queda, en violación al toque de queda, tenía que salir a pescar, a recolectar cangrejos, tal vez me estoy equivocando, pero se veía obligado a eso, ¿Sí? se veía obligado a eso, ¿entiendes? Entonces, comprendo tu punto. César, ¿pudieras mencionarme cuáles serían los principios, o al menos algunos de ellos más importantes, del derecho ambiental? Desde que nació el derecho ambiental, nació con una declaración de principios que lo informan, que lo conforman, que le dan su personalidad. Es como una marca indeleble. Y estaba ya se sabía del principio de que los bienes ambientales se agotaban, de que se contaminaban y que habían que tomar medidas para parar esa contaminación y de que era necesario incluir la variable ambiental. Hay muchos principios que informan al derecho ambiental. Todos están recogidos en nuestra ley ambiental y nuestra legislación internacional. Sin embargo, los principios van cambiando de importancia dentro del derecho. Y lo que ayer era un principio muy importante, hoy no lo es tanto. Y hoy tienen más importancia otros principios. Por ejemplo, el principio de prevención se mantiene. El principio de precaución, el principio de quien daña paga ha ido cambiando muchísimo porque ha parecido ser una patente de corso para aquellos que pueden pagar, entonces se ha relativizado. El principio de responsabilidad también ha tenido mucho más valor. Pero hay un principio hoy en día, y quiero hacer un reconocimiento al profesor Néstor Caferata en Argentina, quien nos ha inspirado mucho escribiendo sobre este principio, a Jesús Giordano Fraga en España, a Alberto Blanco Uribe en Venezuela, a Ricardo Lorenzetti también en Argentina, y aquí en República Dominicana también a mi amiga Romina Santroni, que es el principio de solidaridad, de ese concepto de que los problemas ambientales hay que abordarlos no solamente porque nos importan a nosotros, sino a las generaciones que vienen, pero también de que es importante de que el Estado, la sociedad civil y los ciudadanos mancomunadamente se pongan de acuerdo de manera solidaria para resolver los problemas ambientales. No se le pueden dejar al Estado, no se le pueden dejar a las ONG y no se le puede nada más exigir a las personas, ni siquiera a los gobiernos internacionales. Es importante crear ese gran acuerdo,
tener esa gran solidaridad, es decir, partir del principio romano que decía que lo que es malo para el vecino es malo para mí. Y ese criterio que después los franceses expandieron, el criterio de buena vecindad, que para poder vivir en sociedad teníamos que limitar nuestras acciones a los fines de guardar el derecho de los demás. Benito Juárez también lo dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Entonces hoy vivir en sociedad es más complicado y solamente el principio de solidaridad en el derecho ambiental parece ser una luz en el camino para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, para poder cumplir con los objetivos que tenemos en la Estrategia Nacional de Desarrollo del país, en la Constitución de la República y en la Ley General de Medio Ambiente. Así es. César, quiero aprovechar nuestro encuentro para comentarte y a la vez preguntarte lo siguiente. Las redes sociales en estos días se hicieron eco de una denuncia de que en la playa Los Patos de Barahona estaban extrayendo materiales. ¿Qué pudiera decirme al respecto? Si tienes alguna información. Yo la vi y es interesante porque históricamente en el país los recursos naturales se han explotado y como son recursos de dominio público, son bienes para ser explotados, los peces, usar la playa, entrar al bosque, marotear, bañarse en los ríos, a nadie se le puede prohibir esas cosas. Sin embargo, ya sabemos que hay actividades que si no se regulan, que si el Estado no tiene control e información de cómo se está explotando un recurso, aunque sea un recurso de explotación o de apropiación colectiva, pudiera estar ocasionándose daños al medio ambiente a largo plazo. Algunos han dicho que la extracción de cantos rodados, los cantos rodados se producen como consecuencia de la meteorización, de la erosión de las montañas, los ríos llevan todas estas piedras lavadas ya, el paso del agua le va cambiando la forma, el mar termina de pulirla y hay una gran demanda en jardinería de estas piedras que se llaman cantos rodados que están en las playas. La gente las ha explotado históricamente y ha habido una alerta en estos días por la gran cantidad de piedras que se ha estado sacando. Usualmente el aporte de piedras es mayor que lo que la gente las extrae. Sin embargo, hacer las cosas a mansalva sin que el Ministerio de Medio Ambiente lo controle puede atraer riesgos, acarrear riesgos que nosotros no podamos prever. Incluso parece ser importante aprovechar estos cantos rodados porque pueden convertirse en un problema de seguridad para los comunitarios cuando hay fenómenos hidrometeorológicos como los ciclones, huracanes, porque salen volando y pueden herir a una persona. Entonces, el aprovechamiento de cualquier recurso natural, sea una estrella de mar, un pez en particular, requiere que al menos la gente notifique al Estado, al Ministerio de Medio Ambiente en este caso, a la Dirección Provincial, por ejemplo en Barahona, en Higüey, o en Samaná, o en Jarabacoa, del aprovechamiento que está haciendo, porque fíjate tú que tú quieras dedicarte a pescar en la presa de Taveras, peces, ¿verdad? Pero que tú quieras utilizar un mecanismo que pudiera estar afectando no al pez nada más que vas a pescar, sino a todo el ecosistema, como por ejemplo podrían ser hierbas venenosas o un tipo de arrastre en el fondo del lago, o de la presa. El Estado, la única manera que tiene de garantizar que haya continuidad de los recursos naturales es controlando todas las actividades de explotación de cualquier recurso que sea. Interesante, interesante. Veo que ahí se van dando esas conexiones invisibles de las que estamos hablando. César, gracias. Y tenemos pendientes otros temas. Ya vamos a coordinar para tener otro encuentro. Seguimos hablando de principios del derecho ambiental la próxima vez. Excelente. Gracias.